Hola, hola, hola. ¿Qué tal? Hola, hola. A ver, ¿qué tal, chicos? Ahí les voy a compartir el material, ¿ya? Gracias. ¿Por qué me saludan tanto? ¿Están contentos? A ver, ahí les voy a ir compartiendo el material, ¿ya? A ver, mm, nos toca ver nociología, ¿no? ¿Están contentos? Se ríe. A ver, ay, ay, ¿dónde está? Ya. Yo, disculpen que no les hable mucho, pero desde ayer estoy un poco mal de la garganta. Estoy con la garganta inflamada. Es la alergia. Siempre en esta fecha de cambio de clima me da alergia. No sé si ustedes también sufren de lo mismo, pero sin que uno se dé cuenta, en la madrugada uno respira por la boca y se reseca la garganta. Vamos a tratar de avanzar. Vamos a acabar seguramente todo, pero sí les voy a pedir un poquito de paciencia porque como estoy así un poco mal, no puedo hablar mucho, ¿ya? Les voy a ir compartiendo el material. ¿Ya, chicos? A ver, a ver, ¿dónde estamos? Ya, acá estamos. ¿Qué dice Samantita? Está chistosa. ¿Qué pasó? Ya. Gracias, chicos, gracias. Ya, a ver, a ver. Me está despeinada, estoy, me he peinado hoy día. Ya, ya se ve, ¿no? Ya está ahí el material. Ya, chicos, vamos a empezar. A ver, el tema que nos toca ver hoy en parte va a ser un repaso de lo que ya hemos visto, así que por ese lado vamos a reforzar algunas cosas, no va a ser algo completamente nuevo, pero sí hay algunas cosas que son importantes, ¿ya? Mira, la nociología tú ya sabes que es una disciplina filosófica que estudia el conocimiento. Ahora, recuerda, ¿cuál es la época de la historia de la filosofía donde más se desarrolló la nociología? ¿Qué etapa de la historia de la filosofía fue clave para el desarrollo de la nociología? A ver, de lo que tú recuerdas. ¿Qué etapa? Acuérdate los filósofos que hablan acerca del conocimiento. Descartes, Kant, Hume, claro, la filosofía moderna, exacto. Ojo que eso tú ya lo tienes que saber automáticamente, ni siquiera lo dudes, ¿ya? Automáticamente te dicen, etapa de la filosofía donde se desarrolló la nociología, donde la nociología alcanzó un nivel más alto de comprensión, donde se desarrollaron las principales corrientes nociológicas, época moderna, etapa moderna, ¿ya? Tiene que ser automático. ¿Y por qué te lo digo? Porque ya varias veces en examen de admisión, varias veces han preguntado sobre eso. O sea, no te he preguntado de manera tan directa, ¿no? Pero digamos, te ponen textos, ponen alguna pregunta relacionada con el tema de la modernidad. Y tú ya tienes que recordar que la modernidad es una etapa, o la filosofía moderna es una etapa que se centra en el tema del conocimiento, ¿ya? Entonces, mira. Primero tenemos que saber cuáles son los elementos del conocimiento.
Esto parece básico, parece, ¿ya? Pero conforme vayamos desarrollando algunas corrientes, nos vamos a dar cuenta de que esto que es básico es fundamental para entender otras cosas. Entonces, tú tienes que acordarte bien cuáles son los elementos del conocimiento. Son sujeto, ¿ya? Objeto, ¿sí? Y representación, o lo que también le llaman imagen mental, concepto o idea, ¿ya? Esos son los tres elementos del conocimiento. Mira, imagen mental, concepto o idea. Ojo, por si acaso, cuando hablamos de idea en nociología, estamos hablando de la idea, digamos, tal como la pensamos actualmente, ¿no? La idea de caballo, la idea de árbol, la idea de taza, la idea que es como un contenido mental. Yo tengo acá en mi mente, ¿ya? La idea de algo, ¿ya? Si se supone que lo he experimentado, por ejemplo, en este momento yo no veo ningún perro, pero antes sí he visto un perro. Entonces tengo la idea de perro en mi mente, ¿correcto? Por eso se llama imagen mental. Ahora, ten en cuenta lo siguiente. No es lo mismo esta idea, en este sentido moderno, en este sentido más nociológico, ¿ya? Que la idea de la que habla Platón, por si acaso, ¿ya? Porque justamente por eso a veces se prefiere escribir el término idea cuando se refiere a Platón con mayúscula, porque las ideas de las que habla Platón no son conceptos mentales, son realidades ontológicas, es decir, existen por sí mismas, fuera de la mente humana, fuera del hombre. Es decir, no depende su existencia de la existencia humana. ¿Correcto? Recuerda eso. Por eso es una teoría ontológica, la teoría de las ideas, porque hace referencia a un mundo, ¿no? Que existe por sí mismo, una realidad, entre comillas, una realidad paralela, digamos, ¿no? Una realidad que está ahí, más allá de esta realidad física. ¿Correcto? Por si acaso te lo comento para que recuerdes esa diferencia, ¿ya? Ahora, sujeto, objeto, representación mental. ¿Cómo surge la representación mental entonces? De esa interacción entre el sujeto cognoscente, o sea, el hombre, el ser humano, la persona, y el objeto. El objeto puede ser, mira, el objeto cognoscible puede ser cualquier cosa que existe en la realidad. Un perro, un gato, un árbol, una silla, una mesa. Incluso otro ser humano también puede ser objeto de conocimiento. Por ejemplo, si tú eres un médico o un estudiante de medicina que está llevando sus prácticas y está, supongamos ya, sus clases de anatomía y está diseccionando un cadáver. En ese momento, ese cadáver, ese cuerpo humano, ¿no? Es un objeto de conocimiento, ¿correcto? O un médico que está revisando un paciente, que está haciendo, ¿no? Una revisión de un paciente. Ese paciente es otro ser humano, sí, pero en ese momento ese paciente es objeto de conocimiento del médico. Entonces, en pocas palabras, cualquier elemento externo a nosotros es un posible objeto de conocimiento. ¿Ya? Cualquier cosa fuera de nosotros es algo que nosotros podemos conocer, ¿correcto? Esos son los tres elementos. Por ahora lo vamos a dejar ahí, pero vamos a ver que vamos a regresar a esto para entender mejor algunas posturas nociológicas, por ejemplo, como la de Kant, ¿ya? Ahora, vamos a ver cuáles son las características del conocimiento. ¿Qué características tiene el conocimiento? Primero, se supone que el conocimiento tiene que ser objetivo, es decir, el conocimiento tiene que mostrar el objeto tal y como es. Por ejemplo, un periodista decimos que es objetivo si narra los hechos tal como ocurrieron, ¿correcto? Es decir, si se apega a los hechos. ¿Sí? En general, el conocimiento para ser considerado válido tiene que asumirse como un conocimiento objetivo. Si algo es subjetivo, dudamos de eso, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, es su punto de vista, es su parecer, digamos que no tiene tanta validez, ¿no? En cambio, el conocimiento tiene o tiene que buscar por lo menos ser objetivo en la medida en que tiene que describir las cosas tal como son, ¿correcto? El conocimiento también tiene que ser necesario, es decir, que solo puede ser de un modo. Por ejemplo, 2 más 2 es 4. Es la única respuesta real, verdadera.
2 más 2 es 4. 2 más 2 puede ser 5, puede ser 6, puede ser 7, puede ser 20, puede ser 1000. No, 2 más 2 solamente puede ser de un modo, puede ser 4 y nada más. Eso significa que el conocimiento es necesario. Necesariamente tiene que ser así, ¿correcto? ¿Qué sería lo opuesto de necesario? Contingente. Contingente es algo que puede como no puede ser. O sea, es más azaroso, digamos, ¿no? ¿Ya? Lo opuesto a objetivo, obviamente es subjetivo, ¿correcto? El conocimiento tiene que ser universal, es decir, tiene que ser una representación válida para todos, mira, válida para todos los sujetos cognoscentes. Válida para todos los sujetos cognoscentes, ¿correcto? Por ejemplo, el triángulo tiene tres ángulos. ¿Eso es un conocimiento universal o no? Es un conocimiento universal. O puede ser que para mí no tenga tres ángulos, para mí tiene ocho ángulos. No, ¿no? Sería absurdo que yo dijera que para mí, ¿no? El triángulo no tiene tres ángulos. El triángulo tiene tres ángulos en cualquier país del mundo para cualquier sujeto, ¿correcto? Y el conocimiento tiene que ser fundamentado también, es decir, el conocimiento tiene que estar respaldado por pruebas empíricas o, fíjate, empíricas o demostraciones lógico-matemáticas. Son dos cosas diferentes, ¿ah? Porque, claro, eso lo hemos visto en epistemología, me parece, ¿no? No sé si te acuerdas. El conocimiento científico tiene que ser fundamentado porque tiene que tener un respaldo en la experiencia o en las demostraciones lógico-matemáticas, que también son muy importantes, ¿no? En el conocimiento, ¿correcto? Pero tiene que tener alguna base, ¿ya? Material o racional, digamos, ¿ya? Pero tiene que tener alguna base, ¿correcto? Bien. Esos son son las cuatro características del conocimiento, ¿ya? Que tienes que recordar que en realidad si te pones a pensar está muy relacionado con lo que llamamos ciencia, conocimiento científico, ¿no? Porque el conocimiento científico de alguna manera se ha convertido como en el modelo de conocimiento. Por lo tanto, muchas de sus características se asumen como características que deben tener todos los conocimientos, ¿correcto? Bien. Ahora vamos a pasar a este tema, mira, problemas de conocimiento, que es un tema que en realidad ha venido bastante en examen de admisión, bastante. Mira, sobre el problema de conocimiento, vamos a ver dos problemas centrales, ¿ya? Dos problemas centrales. El problema de la posibilidad y el problema del origen, ¿ya? Mira, acá está el problema del origen, el problema de la posibilidad. En los dos problemas que vamos a ver hay tres posturas, solamente que acá está separado porque no alcanza pues ponerlo en uno solo, ¿no? Pero en cada problema hay tres posturas, ¿ya? Dos opuestas y una que trata de alguna forma conciliar o ser una tercera opción, una tercera vía de respuesta, que es la postura de Kant, justamente el criticismo kantiano, ¿ya? Entonces, el problema de la posibilidad es el siguiente. ¿Es posible conocer la realidad? Esa es la pregunta. ¿Podemos conocer la realidad o no podemos conocer la realidad? ¿Lo que conocemos de la realidad es fiable? ¿Podemos confiar en que nuestro conocimiento representa la realidad tal cual? ¿Nuestro conocimiento es un fiel reflejo de la realidad o no? Entonces, acá también entra a tallar el problema de la verdad. ¿Es posible alcanzar un conocimiento verdadero o no es posible alcanzar un conocimiento verdadero? Y tenemos dos posturas opuestas, el dogmatismo y el escepticismo, ¿ya? Ahora, yo quiero que tengas en cuenta lo siguiente que es importante. Ahorita voy a ver el chat, ¿ya? Ahorita voy a ver el chat porque creo que han hecho preguntas, pero antes de ver el chat quiero hacer una aclaración. O bueno, quiero adelantarles, mejor dicho, una aclaración. Cuando tú veas el término dogmatismo en filosofía, ten en cuenta que no siempre que leas el término dogmatismo o escuches el término dogmatismo se refiere a lo mismo. Una cosa es el dogmatismo religioso y otra cosa es el dogmatismo filosófico, ¿ya? Son dos cosas distintas. Ahorita te voy a explicar cuál es la diferencia, ¿ya? Ok.
Ah, pensé que habían dejado una pregunta. Ya. Entonces, les explico. ¿Cuál es la diferencia entre dogmatismo religioso y dogmatismo filosófico? A ver, cuando tú escuchas el término dogmático o dogmatismo, generalmente, o sea, si lo escuchas en la calle o lo escuchas, qué sé yo, ¿no? En un ámbito no académico, generalmente hacen referencia al dogmatismo religioso, que es el más conocido. Ya, pero cuando hablamos de filosofía, estamos hablando de otra cosa. Ya, que hay cierta relación, sí, pero no es lo mismo. Ya, dogmatismo religioso se refiere a, por ejemplo, al hecho de tener fe, de no cuestionar la religión, de no dudar. Una persona que cree y acepta sin ningún tipo de cuestionamiento, crítica, la idea, por ejemplo, de que Dios existe, es un dogmático religioso, ¿correcto? Y no es que esté mal, simplemente es así. Una persona que tiene fe, cree en Dios, cree que lo que dice la Biblia es cierto, es correcto, es verdadero, es una persona que sigue el dogma. Una persona que, por ejemplo, no cuestiona, por ejemplo, hay una serie de dogmas que ha establecido el cristianismo, ¿ya? Por ejemplo, un dogma que tú no puedes cuestionar porque si no serías un hereje, acuérdate el término hereje, es que Dios es uno y trino, ¿sí o no? La religión te enseña que Dios es uno y trino, la religión cristiana. Dios es un solo Dios, pero al mismo tiempo es tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si tú te pones a pensar, a reflexionar racionalmente sobre eso, te puedes percatar de que es algo ilógico, ¿no? O suena medio contradictorio o extraño. ¿Cómo va a ser uno y tres? Como que no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces, si tú lo cuestionas, ya estás yendo en contra del dogma, porque el dogma, ¿qué cosa es? Es una verdad de fe, es una verdad de fe. Aunque suene ilógico, tú lo tienes que aceptar. Es así, ¿correcto? Ahora, eso no quiere decir que no puedan haber explicaciones teológicas. De hecho, hay explicaciones teológicas. Pero si tú dices, mira, yo creo en Dios, pero no creo en Dios unitrino, no creo en eso, ¿qué eres? Un hereje, ¿correcto? Si tú aceptas eso, que Dios es uno y trino, estás siguiendo el dogma, eres dogmático, religioso. Por ejemplo, el tema de la virginidad de María, también muchos la han cuestionado y han dicho, pero ¿cómo puede ser que una mujer quede embarazada sin unión carnal? Ya, pero supongamos ya que puede ser, pero después de dar a luz al niño Jesús siguió siendo virgen. Claro, desde el punto de vista científico, biológico, eso es imposible, anatómico, eso es imposible. Pero si tú eres creyente, tienes que aceptar eso. Es un misterio. No se sabe cómo, pero siguió siendo virgen. Es un dogma, es un dogma, es una verdad de fe. Tú tienes que asumirla como verdad. Eso es el dogma, ¿correcto? Entonces, en el ámbito de la religión hay muchos dogmas. Repito, ¿qué es un dogma? Una verdad de fe, una verdad que tú tienes que asumir y aceptar sin cuestionar. Repito, eso no significa que no hayan intentos de explicación teológica dentro de la misma iglesia para explicar por qué se da eso, ¿no? Ya, que sí han habido. Pero si tú dices yo no creo en eso, ahí ya te estás desviando del dogma, ya te estás desviando de la doctrina, ya te estás desviando de lo que deberías aceptar y por lo tanto ahí serías un hereje, ¿correcto? El dogma no se puede cuestionar. ¿Se puede intentar de fundamentar? Sí, se puede intentar de fundamentar para defender el dogma. O sea, muchos padres de la iglesia, de hecho, tienen, por ejemplo, San Agustín, te explica algo que, por ejemplo, muchos cuestionaban. ¿Cómo puedes Dios ser bueno, ser un padre amoroso, ser un ser todopoderoso y aún así permitir el mal en el mundo? Que es uno de los grandes problemas, ¿no? Mucha gente se vuelve atea o agnóstica justamente por eso. Porque dicen, ¿cómo si Dios existe puede permitir que hayan tantas desgracias, tantos males, ¿no?
tanta crueldad en el mundo. Y San Agustín, no es que dude, pero San Agustín trata de explicar racionalmente por qué, a pesar de todo el mal que vemos, aún así podemos estar seguros de que Dios existe. Aún así es coherente y es racional creer en Dios. Él trata de dar una explicación. Entonces, a lo que voy es, no es que los teólogos cristianos te digan, tú ten fe nomás. No. Sí han habido intentos de explicación. A lo que voy es que si tú dices, no, esto no lo acepto, ahí sí ya te estás desviando del dogma y ahí sí podrías ser considerado un hereje, porque no aceptas un principio fundamental, una verdad fundamental del cristianismo. ¿Sí? Exacto, Melissa. Justamente por ese lado va San Agustín, por el tema del libre albedrío. O sea, si Dios corrigiera todos los males, ¿dónde quedaría el libre albedrío del hombre? ¿No? ¿Dónde quedaría el libre albedrío del hombre? ¿Seríamos seres humanos? ¿Seríamos seres humanos tal y como somos? ¿Seríamos seres morales? No seríamos seres morales, ¿no? ¿Qué tanta dignidad habría en nuestra existencia como seres humanos si fuéramos seres ya determinados para hacer el bien y solo el bien, y no tuviéramos la posibilidad de elegir? ¿Qué tanto mereceríamos un premio por hacer el bien si estuviéramos condicionados a hacerlo? No necesitaríamos ningún premio, ¿no? O no, no mereceríamos, mejor dicho, ningún premio. Correcto. Justamente la dignidad del hombre está, o digamos, se sustenta en esa libertad, ¿no? En el hecho de poder elegir el bien o el mal, ¿no? Eso es lo que explica San Agustín. Bueno, en todo caso, ya te expliqué más o menos en qué consiste el dogmatismo religioso. Ya, te lo he explicado, no es el tema de la clase, pero te lo he explicado para que te des cuenta de cuál es la diferencia con el dogmatismo filosófico. Acá vamos a hablar de dogmatismo filosófico, ¿ya? Entonces, cuando tú ves ese término dogmatismo en el ámbito filosófico, se refiere a otra cosa, se refiere a lo siguiente. ¿Nosotros creemos que es posible alcanzar un conocimiento absoluto y verdadero o no? Por ejemplo, si tú crees que el ser humano tiene la capacidad de conocer la realidad tal y como es, entonces tienes fe en las cualidades humanas, en las facultades humanas. Y en ese sentido, eres un dogmático filosófico. Si tú confías en el conocimiento, por ejemplo, si tú confías en el conocimiento científico, tú lees un artículo científico, lees las investigaciones que se han hecho en la ciencia, en la biología, la química, la antropología, la geología, qué sé yo, y tú asumes que eso que te enseñan o eso que has leído, que es científico, es verdad, ojo, si consideras que es verdad y no dudas de su veracidad, eres dogmático. Entonces, tú puedes ser dogmático desde un punto de vista filosófico si confías en la ciencia. La fe en la ciencia, la confianza en la ciencia, te hace un dogmático desde el punto de vista nociológico. Nociológico. Samantha, sin comprobarlo, buena pregunta. ¿Sabes lo que pasa? Es que no es que sea sin comprobarlo, lo que pasa es que, claro, la ciencia, tú dices, se fundamenta, ¿no? Como hemos visto, en evidencia empírica o en, ¿no? O en demostraciones lógico-matemáticas. Pero el problema es que aun cuando tú digas, mira, pero profesora, no es lo mismo porque acá está comprobado, tiene sustento. Ya, pero el problema es que ese sustento, para que tú lo consideres lo suficientemente fuerte, tienes que asumir que ese sustento, digamos, es algo completamente objetivo. No sé si se entiende. Es decir, tú tienes que asumir que tú como ser humano tienes la capacidad de ver las cosas tal y como son. Y como tienes la capacidad de ver las cosas tal y como son, entonces ese sustento
es completamente verdadero. O sea, no dudas de tu sustento, ¿se entiende? No dudas de tu sustento. Pero un escéptico, por ejemplo, te diría, ¿y por qué no dudas del sustento? ¿Cómo estás tan seguro que ese sustento es real y es verdadero? Supongamos que tú has hecho un experimento y el experimento ha salido favorable a lo que tú planteas, ¿correcto? Entonces tú usas ese experimento como sustento, ¿correcto? Y tú puedes decir, profesora, pero la investigación tiene sustento porque hay un experimento que respalda lo que yo planteo, ¿correcto? Pero ¿por qué confías tanto en ese experimento? ¿Por qué asumes que ese experimento es completamente válido? Profesora, ¿y qué pasa si yo hago varios experimentos y todos arrojan lo mismo? ¿Ya? ¿Te acuerdas de Hume? ¿Te acuerdas de Hume? ¿Qué decía Hume? ¿Te acuerdas cómo criticaba él el principio de causalidad? ¿Y qué decía Hume? Hume decía, el hecho de que tú observes algo, ¿ya? Por ejemplo, que este metal se dilata con el calor. Un experimento. Este metal es diferente y también se dilata con el calor. Dos experimentos. Este metal también se dilata con el calor. Tres experimentos. Y así. Supongamos que hago siete y los siete me arrojan lo mismo. Entonces, obviamente, ¿tú qué vas a hacer? Vas a decir, ah, todos los metales se dilatan con el calor. ¿Y por qué? Porque yo he hecho, mira, repetidos experimentos y todos me han dicho lo mismo. Todos me han dado el mismo resultado. Por lo tanto, todos los metales se dilatan con el calor. Ninguno de los experimentos me ha dicho lo contrario. Pregunta, esa forma de proceder parece completamente válida, ¿correcto? Pero Hume se va a dar cuenta de algo y va a decir, eso se sostiene en la experiencia, esa universalización, eso de decir todos los metales se dilatan con el calor, esa proposición universal realmente se sostiene en la experiencia. No, te va a decir Hume, no se sostiene en la experiencia. Tú deberías, dice Hume, decir lo siguiente. Hay 8 experimentos que dicen esto. Por lo tanto, hay una altísima probabilidad. Escucha, no seas apurado, escucha, escucha. Hay una altísima probabilidad de que todos los metales se dilaten con el calor. Pero una cosa es decir, hay una altísima probabilidad y otra cosa es decir, todos los metales se dilatan con el calor. No es lo mismo. ¿O es lo mismo? No. ¿Te acuerdas de los cisnes de Popper? Yo veo 1000 cisnes blancos. ¿Cuál va a ser mi conclusión? Todos los cisnes son blancos. ¿Y es cierto que todos los cisnes son blancos? No, no es cierto. Pero si se basa en la experiencia, en 1000 experiencias, sí. Entonces tú deberías decir, hay 1000 cisnes que son blancos, por lo tanto es muy probable que todos los cisnes sean blancos. O en todo caso, la mayoría de cisnes son blancos. Pero decir todos los cisnes son blancos como si tú hubieras visto todos los cisnes que existen en el universo es atrevido. Ahí estás haciendo una suposición que no tiene fundamento real al 100% desde el punto de vista de Hume, ¿correcto? Claro, estaríamos haciendo una generalización apresurada. Exacto, eso mismo. Entonces, a lo que iba es lo siguiente. Aun cuando uno confíe mucho en la ciencia, ¿ya? El problema va a estar en lo siguiente. ¿Realmente podemos decir que la ciencia es un conocimiento verdadero, así con mayúsculas, verdadero? El conocimiento científico es una verdad. Acuérdate que Popper decía justamente basándose en esto de los cisnes y todo lo demás, que no podemos hablar de verdad. Y no porque se menosprecie la ciencia, al contrario, Popper valoraba muchísimo la ciencia y él decía, el mayor enemigo de la ciencia es el dogmatismo.
El mayor enemigo de la ciencia es el dogmatismo. ¿Por qué? Porque el que es dogmático se cierra en su teoría y no acepta los contraejemplos. Y la ciencia, si se caracteriza por algo, es por su capacidad de autocorregirse, de mejorar, de progresar. Una ciencia que no progresa es una ciencia muerta. Si la ciencia progresa es gracias a que siempre hay cosas por descubrir, que siempre hay incógnitas, siempre hay preguntas, siempre hay cosas que no cuadran. Si tú investigas, por ejemplo, las teorías científicas que hay en el ámbito de la física actualmente, te vas a dar cuenta que hay un montón de inconsistencias, un montón. Hay un montón de interrogantes, cuestiones que no se han resuelto. No son perfectas, ninguna teoría es perfecta. Por lo tanto, la ciencia, justamente, para ser científica, no tiene que ser dogmática. Entonces, a eso va lo que te estaba explicando. El dogmatismo cree que el conocimiento es absoluto y es verdadero, que se pueden alcanzar verdades, que se pueden alcanzar certezas, que podemos conocer la realidad tal y como es, que podemos conocer los fundamentos de la realidad, que el ser humano es capaz de alcanzar ese conocimiento. Entonces, ¿cuáles serían? Mira, por eso decimos que hay una plena confianza en las facultades para conocer el mundo. En otras palabras, el dogmatismo es optimista, es muy optimista con relación a las capacidades del hombre para conocer la realidad. ¿Cuáles serían ejemplos de dogmatismo en este sentido? Dogmatismo nociológico, filosófico. Por ejemplo, los presocráticos. ¿Tales de Mileto se puede considerar un dogmático? Sí, un dogmático en sentido filosófico, obviamente. ¿Por qué? Porque él creía que sí era posible conocer el fundamento del mundo, del cosmos. Recuerda que todos los presocráticos, todos, buscan determinar cuál es el arjé, el famoso arjé, el elemento que dio origen a todo, el elemento fundamental de todo lo que existe. Tales de Mileto dijo que el agua, Anaximandro dijo que el apero, Anaxímenes dijo que el aire, ¿no? Anaxágoras dijo que las homeomerías, así. Todos los presocráticos trataron de dar una respuesta. Y todos ellos creían, por lo tanto, que sí se podía encontrar la esencia del universo, que se podía determinar, que se podía hallar racionalmente, empíricamente, lo que sea, pero que sí se podía determinar. ¿Correcto? ¿Quién más sería dogmático? A ver, ¿qué otro filósofo tú recuerdas que cree que es posible alcanzar la verdad? Que es posible alcanzar certezas acerca del mundo. Verdades indubitables, claro, pues. Si te digo certezas, inmediatamente descartes. Ideas claras y distintas, es decir, ideas que no podemos cuestionar porque son tan evidentes racionalmente que tenemos que aceptarlas. Descartes, ¿sí? Platón también. ¿Te acuerdas que Platón dice que es difícil, pero se puede salir de la caverna? Y cuando tú sales de la caverna puedes contemplar las esencias, la verdadera realidad, ¿sí o no? Las formas, el mundo de las formas, el mundo inteligible. También es un dogmático, ¿correcto? Aristóteles también es un dogmático. Aristóteles también es un dogmático. Que critique a Platón no lo hace opuesto a Platón, ¿ah? Porque Aristóteles cree, recuerda, en la metafísica, que el hombre puede, ¿te acuerdas de la definición de filosofía? La filosofía es la ciencia teórica, ¿te acuerdas? La filosofía es la ciencia teórica que, ¿qué cosa? Que busca los primeros principios y las primeras causas de la realidad. ¿Y se pueden alcanzar esos primeros principios y primeras causas? Sí. Acuérdate, ¿cuál es la causa incausada? La primera causa de todo lo que existe. ¿Te acuerdas el motor inmóvil? Eso que mueve todo pero no es movido por nada. O sea, sí hay un principio del movimiento, ¿no? Y eso se puede llegar a determinar racionalmente, dice Aristóteles, ¿ah? Claro, partiendo de la observación, pero al final con mi razón puedo llegar a determinar
que existe o debe existir un primer principio de todo lo que ocurre. Entonces también es un dogmático, ¿correcto? Hegel obviamente es un dogmático, es un idealista, cree que la idea, la razón es el principio de todo, ¿correcto? Entonces, dogmáticos han habido muchísimos, dogmáticos en la filosofía han habido muchísimos, ¿ya? Ahora, el escepticismo, hay dos tipos, mira, hay dos tipos de escepticismo. El escepticismo radical y el escepticismo relativista. Ya. El radical y el relativista. Radical es Pirrón de Elis. Ahora, anota esto por si acaso. Los que ya han llevado antes conmigo seguramente ya lo saben, pero por si acaso, los que no saben, anoten, ¿ya? Lo que les voy a decir ahorita. Y ha venido en examen de admisión. Una vez preguntaron. Hicieron una pregunta sobre este tipo de nociología y no te ponían escepticismo como clave, no te ponían escepticismo. ¿Sabes qué clave te ponían? Pirronismo, pirronismo. Entonces, si tú lees pirronismo, automáticamente, ¿qué cosa es pirronismo? Escepticismo radical. Pirronismo es lo mismo que escepticismo radical, ¿correcto? Pirronismo, escepticismo radical. Pirrón de Elis, como algunos ya saben, fue un filósofo del periodo helenístico romano. Periodo helenístico romano es la época de Alejandro Magno. ¿Te acuerdas de la época de Alejandro Magno? ¿Sí? Es más, algunos historiadores cuentan que Pirrón acompañaba a Alejandro Magno a algunas de sus expediciones. ¿Sí? Porque Alejandro se desplazaba con un montón de gente, no solamente con soldados, sino también con filósofos, con historiadores, con intelectuales, no solamente con soldados. Ahora, Pirrón, fíjate, ¿por qué es radical? Porque él va a decir que no es posible conocer la realidad. No es posible conocer la realidad. No podemos estar seguros de nada. Recuerda que los filósofos de ese periodo de Alejandro Magno tenían un objetivo. ¿Cómo podemos vivir para ser felices? El objetivo es la felicidad, ¿correcto? Mi objetivo es ser feliz ya, pero ¿cómo logro ser feliz? Es la gran pregunta. ¿Cómo alcanzo la felicidad? Y Pirrón dice, dudando. Dudar es la clave para ser feliz. Ahora, tú dirás, oye, pero Pirrón está medio loco, ¿no? ¿Cómo dudar me va a hacer feliz? Más bien me hace infeliz dudar, ¿no? En realidad no. Si te pones a pensar bien, tenía razón Pirrón. O yo creo que algo de razón tenía. ¿Sabes por qué? Porque Pirrón te va a decir, a ver, un ratito, vamos a pensar bien. ¿Cuáles son las ocasiones en las que tú más sufres? Ponte a pensar, ¿en qué situaciones sufres más? ¿Cuándo has sufrido más? Cuando te dejó, ¿sí o no? Cuando descubriste que tenía otra u otro, ¿o no? La traición, ¿sí o no? La traición en el momento menos esperado. O sea, cuando tú más crees, más confías y te traicionan. Cuando tú estabas más seguro de algo y no sale como tú esperabas. Cuando tú decías, esta vez la hago y no la hiciste. Ahí es cuando sufres más. Cuando estabas seguro y eso no resulta como tú esperabas. Entonces, en otras palabras, ¿qué te diría Pirrón? ¿Qué te diría Pirrón? ¿Por qué sufriste? ¿Por dudar o por no dudar? ¿Qué fue lo que te llevó a sufrir? El estar seguro. Tú estabas muy seguro, claro, por confiar, pues por estar muy seguro de algo. Cuando tú estabas muy seguro de algo y resultó que no era lo que tú pensabas, ahí, ahí es que sufriste. Entonces, la duda no te hace sufrir, al contrario, el tener demasiada confianza en lo que crees, eso es lo que te hace sufrir. ¿Te das cuenta? Entonces, mejor que tienes que hacer, dice Pirrón, mejor suspende el juicio. ¿Y qué significa suspender el juicio? Epogé. No creas nada, ni para bien ni para mal. No digas esto es así o esto no es así.
No afirmes ni niegues con seguridad, porque las cosas generalmente no son como las imaginamos. Ojo, Pirrón es radical porque él no confía, fíjate, ni en los sentidos ni en la razón. ¿Te acuerdas que Descartes desconfiaba de los sentidos, pero confiaba en qué? En su razonamiento, ¿sí o no? Y Pirrón, ¿qué va a decir? ¿Pero por qué confías en tu razonamiento si tampoco sabes pensar? Tú crees que estás pensando bien, estás pensando hasta el queso. O sea, no, mejor no confías en nada. No tienes la capacidad. No tienes la capacidad para estar seguro de nada, ¿ok? Es una broma, pues estoy exagerando, para darle un poco de sazón a la clase. Se entiende la idea, ¿no? Claro, o sea, Pirrón te dice, no puedes estar seguro de nada, ni de tus sentidos ni de tu razón, ¿no? Y yo creo que algo de razón tiene Pirrón, ¿ah? Porque incluso cuando uno, por ejemplo, ahora que ya van a llegar las elecciones, a mí me ha pasado también, ¿no? Que yo veo candidatos y digo, ya, este creo que es, este, por lo que escucho, parece que tiene ideas, parece que tiene propuestas, ¿no? Y después pasa un tiempo, sea o no sea presidente, ¿ah? Porque en muchos casos los que yo he elegido no han sido presidentes. Pero bueno, la cuestión es que pasado un tiempo, y aunque no fuera presidente, se quitaba la careta, ¿no? O sea, ¿quién realmente era? ¿Una persona que estaba preocupada por el país? No, una persona que quería llegar al poder y punto, ¿no? Entonces, claro, aunque tú digas, no, yo ya analicé, ya vi el plan de gobierno, mira, este tiene 50 maestrías, mira, este estudió en el extranjero, mira qué bien habla, mira todas sus propuestas, aunque tú creas que tienes todas las razones para apoyar a ese candidato, tu razón también te puede traicionar. Entonces, para Pirrón, ni la razón ni los sentidos. No confíes en nada, no estés seguro de nada, no estés seguro de nada, ¿no? Y peor cuando se pelean con la familia, ¿no? Dejan de hablarse entre amigos y todo. No hagan eso, chicos, no peleen con su familia por un candidato, pues, ni los conocen, ¿no? No vale la pena. Ni con amigos tampoco. Yo casi me separo de mi novio cuando se dio la última elección. Pues yo iba a votar por uno y él iba a votar por otro. En serio, somos humanos, pues somos humanos. Y al final creo que él tenía razón, más que yo. Mm. Bueno, entonces, por eso, no confíen tanto en su razón ni en sus sentidos, dice Pirro. No confíen en nada, en nada. Mejor no, suspender el juicio, ¿ya? Ahora, mira, ¿cuál es el escepticismo relativista? Mira, relativista. El relativista es el que dice, mira, él no dice no hay verdad, porque el escéptico sí te dice radical, como Pirón te dice no hay verdad, ¿no? O no puedo saber cuál es la verdad, jamás voy a poder saber. El relativista te dice, bueno, la verdad depende de cada uno, pues, ¿no? Lo que para ti es feo, para mí puede ser bello, claro. Por ejemplo, todo el mundo ve feo a Cristian Cueva, pero hay algunas mujeres que lo ven hermoso, ¿sí o no? Dicen qué bello es este hombre, ¿no? Y así, ¿no? O sea, claro, cada uno tiene su perspectiva, ¿no? Su punto de vista. Uno no sabe qué pasa, pero cada uno tiene su manera de ver las cosas, ¿no? Lo que para ti puede ser bueno, para otro puede ser malo. Lo que para ti puede ser justo, para otro puede ser injusto. Lo que para uno puede ser de buena educación, para otro en otra cultura muy distinta puede ser de mala educación. ¿Sí o no? ¿No? Entonces, ese es el relativista. El relativista es el que dice, la verdad depende de cada uno. Cada uno tiene su verdad, ¿no? ¿Qué es lo que está de moda ahora, ¿no? Cuando entrevistan a la gente y dicen, a ver, Marielita nos va a contar su verdad, ¿no? Que en realidad debería ser su versión de los hechos, ¿no? Como si cada uno tuviera una verdad distinta. Ya, ese es el relativista, ¿no? Ese es el relativista, ¿ya? Entonces, ¿de quiénes estamos hablando si hablamos de escepticismo relativista? Obviamente, ¿de qué personajes? ¿De qué personajes? De los sofistas, claro, de Protágoras y de todos los sofistas, ¿no? De Gorgias, claro, de los sofistas. Los sofistas son relativistas, ¿ya? Ahora,
En otras palabras, el escepticismo te dice no es posible un conocimiento absoluto, no es posible, claro, Protágoras te diría, un conocimiento universal no, no se puede. Conocimiento particular, sí. Yo puedo decir mi manera de ver las cosas, tu manera de ver las cosas. No hay un conocimiento universal, el conocimiento es particular. Un conocimiento verdadero, absoluto, ¿es posible para el escéptico? No, no es posible. ¿No? El radical te dice, no se puede conocer nada. El relativista te puede decir, se puede conocer cada uno desde su punto de vista, ¿no? Pero universal y absoluto no se puede. Ahora, ¿qué va a decir Kant? Acuérdate de nuestro amigo Kant. Kant trata de proponer una postura intermedia. Tu papi Kant. Kant va a tratar de poner una postura intermedia. Kant va a decir lo siguiente, a ver, tranquilos, ¿no? Porque si tú dices que no se puede conocer nada, que no podemos estar seguros de nada, entonces, ¿qué vamos a hacer, no? O sea, nos quedamos en nuestra casa, ¿no? O sea, ya que se acabe la ciencia, ya para qué vamos a ir al laboratorio, ver el espacio. O sea, ya no sirve de nada todo lo que hemos avanzado hasta ahora. ¿Tenemos que renunciar a todos nuestros conocimientos científicos? Obviamente no. Entonces Kant va a decir, no podemos detener el avance de los conocimientos que hemos logrado hasta este punto, los conocimientos científicos. Tenemos que seguir avanzando y de hecho sí ha habido un avance. Entonces, Kant va a proponer algo distinto. Mira, ¿es posible conocer la realidad? Esta era la pregunta, ¿no? La posibilidad del conocimiento. ¿Y Kant qué va a decir? Sí, pero no. Sí, como los dogmáticos, pero no como los escépticos. Suena contradictorio, pero tiene lógica. Escucha, ¿qué es lo que podemos conocer para Kant? ¿Podemos conocer la realidad tal cual es? Acuérdate, ¿podemos conocer para Kant la realidad tal cual es? ¿La realidad en sí misma? No, porque no podemos conocer el noumeno. La realidad en sí misma no la podemos conocer, pero sí podemos conocer el fenómeno. ¿Y qué cosa es el fenómeno? Es la realidad que yo he procesado como sujeto racional y sensorial, porque yo tengo dos capacidades, una capacidad racional y una capacidad sensorial, ¿correcto? Yo tengo sentidos, los cuales me conectan con el mundo. Si yo no fuera un ser sensible, acuérdate de la sensibilidad, si yo no fuera un ser sensorial, yo no tendría forma de conectarme con el mundo. ¿Por qué puedo conocer esta taza? Porque la veo, porque la toco. Supongamos que fuera una persona invidente. Igual podría saber que hay algo fuera de mí porque lo toco, aunque no lo vea. Entonces, nuestros sentidos nos conectan con el mundo. Es una capacidad importante, la sensorialidad, la sensibilidad, le llama Kant. Pero también, ojo, necesito algo más. Como ser humano, no solamente conozco el mundo sensorialmente, conozco el mundo racionalmente, porque si no sería pues como un perrito, un gatito, un delfín que conocen solamente por sus sentidos. El hombre tiene algo más, tiene entendimiento. Y el entendimiento es fundamental, ¿por qué? Porque el entendimiento ordena los datos sensoriales que capta a través de sus sentidos, ¿correcto? Entonces, el nóumeno es la realidad en sí. Yo no conozco la realidad en sí. ¿Por qué? Porque yo ya estoy configurado con mis sentidos y mi entendimiento, mis categorías. ¿Te acuerdas las categorías? Son las estructuras mentales, las estructuras a priori con las que yo ya nazco. Y gracias a esas categorías yo puedo ordenar la información que obtengo a través de mis sentidos, ¿no? Entonces, yo conozco el fenómeno, pero no el nómeno. Una cosa es el nómeno, la realidad en sí, y otra cosa es el fenómeno. Son dos cosas distintas. Ahora, vamos a retroceder acá para que te des cuenta. Lo que me está diciendo Kant es esto. Yo, sujeto cognoscente, tengo dos capacidades. Sensorial, veo el objeto, y racional, categorías, entendimiento.
con las cuales yo ordeno esos datos en mi mente. Entonces, una cosa es el noumeno, el objeto en sí, esto sería el objeto en sí, noumeno, y otra cosa es el fenómeno, esto que está acá como representación, imagen mental, ya, esto es lo que Kant llama fenómeno. Pregunta, ¿para Kant noumeno y fenómeno son idénticos? Así como nos ponen generalmente en estas imágenes. ¿Son idénticos para Kant? No. Obviamente no. ¿Por qué? Porque el fenómeno es una construcción del sujeto en cierta medida, ¿no? No es que es un invento del sujeto, obviamente no. No es un invento, pero es una construcción en el sentido de que el sujeto adapta, sin darse cuenta, pero lo hace, adapta lo que ha recogido a través de sus sentidos a estas categorías de la razón o del entendimiento, como les llama él, ¿no? Entonces, para que haya conocimiento, tiene que haber una participación tanto de la experiencia como de la razón. No puede haber conocimiento solo empírico o solo racional. No hay, ojo, repito, para Kant no hay conocimiento netamente empírico ni netamente racional. Para que haya conocimiento tiene que haber una participación de las dos. De las dos. Profesora, pero si yo, por ejemplo, observo una taza, ¿eso es conocimiento empírico? No. Kant te diría no, aunque tú creas que esto es un conocimiento netamente empírico, sin darte cuenta tu razón ya está organizando los datos. Porque tú dices, pero profesor, estoy viendo una taza. Ya, mira, cuando tú dices una taza, ahí ya está funcionando una categoría sin que te des cuenta. La categoría de unidad. Estoy viendo una taza. Eso es una simple taza. Una taza. Unidad. Es un concepto. La unidad es un concepto. Es un concepto. ¿Tú crees que un perro ve una taza y dice, estoy mirando una taza? No. Ve la taza nomás. Pero no está pensando en términos de unidad. Claro. Entonces, claro, parece chistoso, ¿no? Pero es un ejemplo simple para que más o menos se entienda, ¿no? Entonces, lo que nos dice Kant es que el hombre ordena, sin darse cuenta, ordena la realidad. Ordena esos datos para hacerlos calzar, sin darse cuenta, ¿no? Con estas estructuras. Ahora, en ese sentido, no existen conocimientos o ideas a priori. Ojo, no existen conocimientos, o sea, no hay contenidos mentales a priori. O sea, no es que yo nazco, por ejemplo, con la idea de taza, ¿no? O yo nazco con la idea de celular, no, ¿no? Eso serían las ideas innatas, ¿no? No, no hay ideas innatas, pero sí nacemos con estructuras. Una cosa son las categorías que son estructuras y otra cosa son las ideas. Estructuras es como una forma de procesar la información, ¿no? Por eso yo siempre les digo, imagínate pues como un software, ¿no? Que ya viene instalado en tu procesador, ¿no? Y procesas la información con ese software. O como una plantilla de Excel, ¿no? La plantilla está ahí con las fórmulas, todo, pero no es suficiente, ¿no? Cuando tú metes datos, la plantilla ya va ordenando, ¿correcto? Entonces, la plantilla de Excel vendrían a ser como las categorías, ¿no? Que ya tienen un orden preestablecido, digamos, ¿no? De fórmulas, algo así. ¿Se entiende? Ya venimos configurados de esa manera, pero necesitas datos, ¿correcto? Entonces, tú recoges los datos y la plantilla ya los organiza automáticamente. Algo así serían las categorías, ¿ya? Entonces, estas categorías que nos permiten entender y ordenar los datos sensibles. Nos permiten entender y ordenar los datos sensibles. ¿Correcto? Entonces, no podemos conocer la cosa en sí, el nómeno. Lo que conocemos es una interpretación de la realidad. Pero ojo, esta interpretación no es una interpretación individual. O sea, no es que Kant configura la realidad de una forma, tú de otra forma, yo de otra forma. No, porque si no, no sería posible conocimiento universal. Y justamente lo que busca Kant es salvar el conocimiento científico. El conocimiento científico es universal. Entonces, ¿qué nos dice Kant? Todos venimos con la misma configuración.
Por eso es que sí es posible un conocimiento universal. Lo que es válido para mí es válido para ti y para cualquier ser racional del universo. Para cualquier ser humano, un conocimiento es igualmente válido. Por eso es posible la ciencia. Pero eso no quiere decir que la ciencia sea un reflejo de la realidad tal cual, porque la ciencia sería fenómeno, no sería nomen. Entonces, cuando tú conoces la realidad, no estás conociendo la realidad en sí. La ciencia no es nómeno. La ciencia no es la realidad en sí. La ciencia es una manera humana de entender la realidad. Es nuestra construcción humana de captar y entender y darle un orden a la realidad. Eso dice Kant, ¿ya? Entonces, por eso te decía, sí, pero no. Sí podemos conocer el mundo, pero no el mundo en sí mismo, ¿correcto? No el mundo en sí mismo. Parece contradictorio, ¿no? Conocemos el fenómeno, sí, que es una construcción nuestra, ¿correcto? Claro, es una especie de interpretación entre comillas, o sea, no lo tomen tan literalmente. Interpretación entre comillas, ¿por qué? Porque si decimos interpretación así nada más puede sonar como que cada uno interpreta a su modo, y no es así, por lo que ya te dije, ¿no? No es una cuestión individual. Todos los seres humanos poseemos las mismas categorías. Por ejemplo, la causalidad es una categoría. ¿Te acuerdas lo que criticaba Hume y decía lo que vimos hace un momento? El hecho de que uno, dos, tres, cuatro, cinco metales se dilaten con el calor no significa que todos los metales se dilaten con el calor. Y Kant va a decir, claro, la idea de causalidad, como dice Hume, es falsa, sí, porque no es una idea, es una categoría. Es decir, en otras palabras, no es que el hombre haga mal al tratar de establecer nexos, causas y efectos entre las cosas. No está mal. Lo que Kant va a decir es que en realidad el hombre ya está configurado para hacer eso. O sea, nosotros sin darnos cuenta siempre estamos buscando causas y efectos en las cosas, porque así ya está estructurada nuestra mente, porque es una categoría de nuestra mente. No es que en la realidad esté esa conexión causal, es que nosotros vemos las cosas tratando de encontrar conexiones causales. Todos los seres humanos funcionamos de la misma manera, o sea, nuestra mente ya está preparada para funcionar así. ¿Se entiende más o menos? Entonces la causalidad no sería una ley del universo, o no sería algo que se da en la realidad, sino sería una manera en que nosotros tratamos de entender, de darle un orden al universo, al mundo. ¿Correcto? Bien, vamos a pasar ahora al problema del origen, ¿ya? El origen del conocimiento. Esto es más fácil. ¿Cuál es el origen? Ya hablamos acerca de nuestras dos facultades, ¿te acuerdas? Sensorial y racional. Obviamente, el racionalismo, ¿qué va a plantear? El racionalismo va a decir que la única fuente fiable para conocer verdaderamente las cosas es la razón. La única fuente fiable, ¿por qué? Porque de los sentidos no podemos fiarnos, ¿no? Los sentidos son engañosos, los sentidos pueden fallarnos, todo lo que tú ya sabes de Kant, ¿no? Entonces, para Kant solamente podemos confiar en la razón como fuente de conocimiento verdadero. Recuerda que su objetivo, el objetivo de Kant, es alcanzar certezas, conocimiento verdadero. ¿Correcto? Y para esto es que plantea que las ideas son innatas. Ojo, no dice que todas las ideas son innatas. Acuérdate que Descartes, perdón, habla de tres tipos de ideas: adventicias, facticias e innatas. Adventicias, por ejemplo, la taza es una idea adventicia, porque yo conozco la taza empíricamente. Fíjate, esta idea ha advenido a mi mente, ha llegado a mi mente por experiencia. Descartes nunca te diría que una taza es una idea innata. Celular es una idea adventicia. Un lapicero es una idea adventicia. Un perro es una idea adventicia. Un árbol es una idea adventicia. Hay un montón de ideas adventicias.
El tema es que no son relevantes. Ideas facticias son ideas producidas por la imaginación, ¿te acuerdas? Mezclo dos ideas adventicias en mi mente y produzco una idea facticia, ¿no? Por ejemplo, hombre y caballo. Mezclo esas dos ideas con mi imaginación y que creo un ser que no existe realmente, que es el centauro, ¿no? Centauro es una idea facticia. Y las ideas innatas, claro, generalmente los seres de la mitología, exactamente, Nicole. Ajá, son seres creados por la imaginación, ¿no? Y las ideas innatas, que son las más importantes para Descartes. ¿Por qué son las más importantes? Porque son justamente aquellas que no son producidas por la experiencia. Por lo tanto, podemos fiarnos más de este tipo de ideas. ¿No? Pueden ser la base del conocimiento. Son ideas que están antes de toda experiencia, ¿no? Es decir, que ya nacimos con ellas. Nacimos con ellas. Ahora, el empirismo. Acuérdate que el padre del empirismo moderno es Locke, va a criticar las ideas innatas de Descartes y va a decir, no, nuestra mente es como una tabula rasa, nuestra mente está vacía, nuestra mente está vacía. Conforme vamos experimentando el mundo, vamos sumando, pero ojo, Descartes ya había dicho algo parecido, ¿eh? Pero para John Locke, la diferencia es que no hay ninguna idea innata. O sea, pensar en ideas innatas, aunque sea una o dos o tres, es absurdo. Por ejemplo, una idea innata para Descartes es Dios, ¿ya? Porque sería absurdo para Descartes pensar, pues, que hemos visto a Dios y por eso tenemos la idea de Dios. Obviamente nadie ha visto a Dios. Entonces, ¿cómo tenemos la idea de Dios si no hemos visto a Dios? Descartes, ¿qué te va a decir? Ah, porque ya hemos nacido con la idea de Dios en la mente. Por eso tenemos la idea de Dios. Ahora, Locke te diría, no, nadie ha visto a Dios, es cierto, pero ¿eso significa que la idea de Dios es una idea innata? No. Toda idea, ojo, para Locke, toda idea deriva de la experiencia. Toda idea, por más abstracta que sea, por más compleja que sea, toda idea proviene de la experiencia. La idea de Dios también proviene de la experiencia. Para Locke también. Ojo, Locke creía en Dios. Tiene libros donde habla de Dios. Pero para él, Dios es una idea derivada de la experiencia. Puede ser empirista y creer en Dios, para Locke, claro. No hay contradicción. ¿Y sabes cómo él lo justifica? Ya les he explicado algunos, creo, antes. Simplemente dice, pero observa las cosas que hay a tu alrededor. Todos hemos observado cosas que han salido de otras cosas o de otros seres, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes supongamos una gatita, quizás en algún momento ha quedado preñada y ha tenido sus gatitos, ¿sí o no? Entonces, tú a partir de ahí ya sabes que un gatito no aparece por generación espontánea, ¿sí o no? Que un gatito ha nacido de otro gatito, que un perrito ha nacido de otro perrito, que un frijolito ha nacido de otro frijolito. ¿No? Cuando te hacen hacer en el colegio, ¿te acuerdas? El experimento de frijolito, ¿no? Que a nadie le salía. O que crecía así un poquito y después ya se moría, no sé, ya te olvidabas. Ya, eso, ¿no? Entonces, todo ser surge de otro ser. Mira, ¿te acuerdas del principio de causalidad o mejor dicho, perdón, la teoría de las causas de Aristóteles? Todo ser surge de otro ser, o toda cosa es construido por otro. Si hay una mesa de madera, ¿quién lo hizo? Un carpintero o alguien que sabe, ¿no? Trabajar con madera, ¿no? Si tengo un celular acá en mi casa, ¿de dónde salió? Ah, alguien lo fabricó, pues, ¿no? Toda cosa tiene una causa. Toda cosa, todo ser, todo animal, toda persona ha nacido, ha surgido, ha sido producida por otro. Entonces Locke dice, fíjate, ¿por experiencia sabemos eso o no? Sí, por experiencia. Por lo tanto, es posible suponer que el universo, mira,
¿El universo también tiene que haber sido producido, generado, construido, fabricado, generado por otro ser? Sí. Si todo lo que yo conozco ha surgido de un ser, el universo también tiene que haber surgido de algún lugar, de algún ser. Entonces, ¿cómo podríamos llamar a un ser que es capaz de producir todo el universo? Evidentemente es un ser superior. Para Locke, tiene que haber un ser superior. Pero, o sea, es un ser superior en el sentido de que tiene que ser un ser, pues, mucho más poderoso. Y a ese ser, nosotros, los seres humanos, le llamamos Dios. Llámale lo que quieras, pero, o sea, es nuestro concepto de Dios. Por lo tanto, ¿es lógico pensar que Dios existe? Sí. ¿La idea de Dios tiene sustento empírico para lo? Sí, sí tiene sustento empírico. Así lo explica él, ¿no? El tema del Big Bang es un tema bastante controversial, ¿no, Ratzel? Porque el tema es, ¿y por qué se dio la explosión? ¿Por qué? Así de la nada un día dijo, ya voy a explotar. ¿Qué es lo que produjo esa gran explosión? Es una forma graciosa, pero claro, o sea, de algún, por algo debe haber ocurrido, ¿no? Incluso si no lo piensas como un universo creado, ya, asumiendo que haya habido una explosión, ya. Pero ¿qué dio lugar a esa explosión? ¿Qué ocasionó eso? Incluso ahora, exactamente, incluso ahora muchos dudan de la teoría del Big Bang. Y hay otras teorías que han ido apareciendo, ¿no? Algunos hablan del Big Crunch, ¿no? Que el universo se está expandiendo, pero ahora se va a ir contrayendo, y así, ¿no? Explican diversas teorías. Que hay, o sea, hay ciertos fundamentos para avalar la teoría del Big Bang, sí hay fundamentos, pero también hay fundamentos para avalar otras teorías. La teoría del Big Bang ha sido considerada válida por mucho tiempo, pero también en los últimos tiempos se considera que se pueden manejar mejores teorías. En realidad no hay un consenso completo entre los científicos. No hay un consenso, acerca de una sola teoría actualmente, ¿no? Que yo sepa, hasta donde yo he visto, averiguado, ¿no? Es un tema muy complicado, pues, ¿no? Es un tema muy complicado de establecer qué es realmente lo que ocurrió, ¿no? Bien, ya. Entonces, mira, ¿qué va a decir Kant? Ya sabes qué dice Kant. Razón es necesaria, experiencia también. Podemos tener un conocimiento solo racional o solo empírico, no. Para que haya conocimiento necesitamos sensibilidad más entendimiento. El origen del conocimiento son ambos. No puede haber conocimiento solo empírico, solo a partir de los sentidos, y tampoco puede haber conocimiento solo a través de la razón. Para Kant son necesarios ambos. Entonces, mira lo que va a decir Kant. Las intuiciones sin concepto son ciegas. Las intuiciones se refieren a la parte empírica. Cuando hablamos del conocimiento empírico, por ejemplo, hay algo que a veces no tenemos en cuenta, pero Kant dice, cuando conocemos las cosas, sin darnos cuenta, las ordenamos en función del espacio y el tiempo. Por ejemplo, mi taza, la tengo acá a mi costado, la estoy ubicando en el espacio. Ayer me comí un arroz con pollo, ayer, ¿no? Mañana voy a jugar vóley. El sábado voy a salir a pasear. Más tarde voy a leer un libro. En este momento estoy en mi clase de filosofía. O sea, si te das cuenta, en marzo va a ser el examen de admisión. Si te das cuenta, aunque no seamos conscientes, siempre estamos organizando la información a través de estas intuiciones de espacio y tiempo. Dime, ¿alguien había levantado la manito? Siempre estamos, creo que fue de casualidad. Ya, siempre estamos organizando la información
¿no? En esta especie de cuadrícula de espacio, espacio y tiempo, siempre. Las intuiciones tienen que ver, repito, con esto del espacio y del tiempo. Cómo organizamos la información sensorial, la experiencia, ¿no? A través de estas intuiciones de espacio y tiempo. Y los conceptos, mira, las intuiciones sin conceptos son ciegas. Claro, porque tú recibes información, pero también tienes que organizarla de tal manera que pueda ser universalizable de alguna forma. Porque si todo fuera individual, tú no podrías comunicar tampoco tu conocimiento a otros y otros no te podrían entender. ¿Por qué nos podemos comprender entre seres humanos? Porque usamos los mismos conceptos, porque tenemos las mismas categorías. Las intuiciones sin conceptos son ciegas, para hacerlo simple, para que lo entiendas, es, por ejemplo, los animalitos. Los animalitos tienen sensibilidad, sí, porque son seres sensoriales. Por ejemplo, mi perrita ve, es más, se echa junto a mí en el sillón. A veces, ¿no? Estoy viendo una película, o qué sé yo. La tele está junto a mí viendo, pero ella entenderá lo mismo que yo entiendo. Mira, percibe lo mismo, pero entiende lo mismo. No, percibe lo mismo, pero entiende lo mismo. No. ¿Por qué? Porque ella no es un ser racional. Ahora, de la misma forma, los conceptos sin intuiciones son vacíos. ¿Por qué? Porque si yo fuera un ser puramente racional, pero no tuviera el contacto con el mundo sensible, mi razón, ¿qué cosa procesaría? Nada. Como la plantilla de Excel que hace un rato te mencioné. Yo tengo mi plantilla de Excel hermosa, con todas las fórmulas que yo necesito, pero nunca le meto información. ¿Qué es? Una plantilla que no sirve de nada. Necesito meter la información. Claro. O sea, yo necesito como ser racional, tengo mis categorías, pero yo necesito información. Si no tuviera sentidos, si no tuviera sensibilidad, no podría nutrir con información, ¿no? Mi conocimiento y por lo tanto producir, ¿no? Conocimiento. A eso se refiere Kant. Entonces, somos seres sensibles y con entendimiento. Necesitamos tanto lo sensible como lo conceptual. Entonces, los objetos no son dados mediante, ahí está, mira, los objetos nos vienen dados mediante la sensibilidad. Claro, porque los objetos los conocemos gracias a que tenemos sentido. Sabemos que acá hay una taza. Entonces, la sensibilidad nos proporciona intuiciones, pero el entendimiento es el que ordena esos datos que nos vienen a través de los sentidos. Por medio del entendimiento, los objetos son pensados y de él proceden los conceptos. Esto, por ejemplo, es lo que le faltaría pues a un perrito, un gatito, ¿no? Justamente categorías. Bien, vamos a ir ahora al tema de teorías de la verdad. Mira, este es un tema que vino frecuentemente, hace tiempo estuvo viniendo seguido. Últimamente no lo han vuelto a tomar, pero sí estuvo viniendo seguido. Yo te recomendaría que sí lo tengas en cuenta, que lo repases, por si acaso, ¿ya? Mira, la teoría de la verdad como correspondencia es la clásica, la teoría clásica, la que todos manejamos, ¿ya? Un enunciado es verdadero si se corresponde con un hecho de la realidad. Entonces, por ejemplo, imagínate que, bueno, no sé si ustedes tendrán enamorada, enamorado, pero imagínate que tu enamorado te dice que hoy día no te va a poder ver porque va a salir con su mamá, que la va a acompañar al centro de Lima. ¿Ya? Te dice, sí, mi mamá me ha dicho que la acompaña al barrio chino, que quiere ver unos adornos de Navidad. Ya. Y tú le dices, ya, amor, no te preocupes, ya conversamos después. Y estás tú estudiando, ¿no? Así bien preocupada en tu casa, ¿no? Y de pronto tu mejor amiga te escribe y te dice, oye, lo he visto al Renato.
Imaginemos que se llama Renato tu novio. Lo he visto a Renato por el Parque Kennedy paseando con una chica y te manda una foto. Mira, acá está Renato. A la misma hora que te había dicho que iba a ir con su mamá al centro de Lima. Entonces, ¿tú qué le vas a decir a Renato cuando cuando le digas, fuiste con tu mamá, ¿no? Y te dice, sí, sí, fui con mi mamá. ¿Tú qué le vas a decir? Eres un mentiroso, ¿sí o no? Eres un mentiroso. Claro, ¿por qué? Le reenvió la foto. ¿Por qué? Porque lo que te dijo no se corresponde con la realidad, ¿sí o no? Lo que te dijo no se corresponde con la realidad. Entonces, Pirrón tenía razón. Conclusión, claro. Buena conclusión. Por eso no confíen. Decía, ahora son vivos, ¿no? Porque dicen decía, decía. Ahora todo decía, ¿no? Así se salvan ahora, todo decía. Y ya. Entonces, ahora ya, ahora menos puedes creer. Pues mira, si te pueden, mira, te pueden engañar con IA también. Imagínate que con IA está ahí con su mamá comprando en el mercado central sus bolitas para Navidad, para su árbol, ¿no? Y te dicen, no, pero acá estoy, mira, con mi mamá. Ya. Entonces, si lo que te dicen no se corresponde con la realidad, es mentira. Si lo que te dicen se corresponde con la realidad, es verdad. Ya, pues, esto es lo más fácil del mundo, ¿no? Es la teoría de la verdad como correspondencia, que es la teoría que maneja Aristóteles. ¿Quién es más? A ver, vamos a agregar acá para que no te olvides, ¿ya? ¿Quiénes más podrían entrar acá? Aristóteles, ¿qué otros filósofos? Wittgenstein, Wittgenstein, y también hay un filósofo menos conocido que se llama Bertrand Russell, también. Tomás de Aquino también. Tomás de Aquino recuerda que era aristotélico, ¿no? Entonces también puede entrar ahí, ¿ya? Esos serían representantes de esta teoría, ¿no? Filósofos que plantean esta teoría, ¿no? La mayoría. Ok, ahora, la teoría de la verdad como evidencia. La teoría de la verdad como evidencia. Ojo, cuando escuches en teorías de la verdad, en filosofía, evidencia en teorías de la verdad, inmediatamente tú ya sabes que es Descartes. No lo dudes, porque evidencia, el problema es que este término nos puede hacer pensar en algo empírico, ¿sí o no? Pero para Descartes, la evidencia nunca puede ser empírica, porque los sentidos nunca pueden ser 100% fiables. Por lo tanto, la única que nos da evidencia es la razón. Repito, siempre que veas teoría de la verdad como evidencia, siempre es la teoría de Descartes. Entonces, ¿qué nos dice Descartes? Una idea es verdadera solo si se capta de una manera clara y distinta. En otras palabras, pienso, luego existo, ¿no? Si dudo de todo, ¿de qué no puedo dudar? ¿De qué estoy dudando? Y si estoy dudando, ¿qué significa que estoy pensando? Y si estoy pensando, ¿qué significa que existo? Pienso, por lo tanto, existo. ¿Es obvio? Es obvio. Racionalmente, ¿eh? Racionalmente. ¿Ya? Eso es lo que dice Descartes. Ahora, ya eso es fácil, ¿ah? Ya. Nunca te olvides, evidencia para Descartes no es empírico, es racional. Ahora, ¿verdad como coherencia? ¿Verdad como coherencia? Una proposición es verdadera cuando es coherente con el resto de las proposiciones del sistema del que forma parte. Acá el término clave es, ¿qué significa coherencia o coherente? Para hablar de coherencia tenemos que hablar de un sistema, por eso es importante tener en cuenta esto del sistema. Hay un sistema, es como un engranaje, ¿no? Hay piezas, todas las piezas tienen que estar concatenadas, ¿correcto? Entonces, una parte, una proposición es verdadera siempre y cuando sea coherente con el resto de proposiciones que forman parte del sistema. Esto es una perspectiva matemática y lógica, porque la matemática y la lógica funciona esto de la coherencia, ¿correcto? Entonces, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de la matemática.
Si yo te pregunto, ah, ¿el número 8 es un número primo, verdadero o falso? Falso, ¿sí o no? Porque un número primo, claro, es falso. ¿Por qué? Porque un número primo es un número que puede ser dividido entre sí mismo y la unidad, ¿no? Y en ese caso no es así. Ahora, si yo te digo el número 5 es un número primo, ¿verdadero o falso? Sí, ahí sí es verdadero, ¿correcto? Mira, el número 5 es un número primo, es verdadero. El número 8 es un número primo, es falso. ¿Por qué en el caso del número 5 sí es verdadero? Porque la proposición el número 5 es un número primo es coherente con la definición matemática de número primo. La matemática te dice que un número primo es aquel que es divisible entre sí mismo y la unidad. ¿Y esta proposición cumple con lo que dice la matemática o no? Sí. ¿Es coherente con lo que plantea la matemática? Sí. Entonces es verdadero. ¿Correcto? En la matemática se usa esa noción de verdad. ¿Ya? En la lógica también. ¿Correcto? Ahora, Hegel de alguna manera entra en esta noción, sí. ¿Por qué? Porque recuerda que Hegel habla de la dialéctica. ¿Te acuerdas de la dialéctica? Y él cree que la realidad es dialéctica, que son estas leyes lógicas, porque para él son leyes lógicas, son leyes racionales, ¿sí? Son leyes racionales. Entonces hay un sistema lógico que guía la realidad. Algo es verdadero si se explica a través de estas leyes lógicas, ¿correcto? Entonces, el caso de Hegel es un sistema filosófico lógico, ¿ya? En ese sentido, Hegel es el principal representante de esta corriente, podríamos decir, ¿no? Pero se usa mucho este concepto de verdad en el ámbito de la matemática y de la lógica en general, ¿ya? Ahora, la verdad como utilidad. Esta es la perspectiva pragmatista. Esta es la teoría pragmatista, ¿ya? Eso es el pragmatismo. Vamos a ponerlo acá bien grande para que no se olvide. Pragmatismo, ¿ya? Esto ha venido bastante en examen de admisión, ¿ah? Esta teoría pragmatista ha venido bastante, han preguntado varias veces, porque se puso de moda un tiempo y además, mira, William James, ¿ustedes lo han estudiado William James en psicología o no? ¿Lo han estudiado en psicología? Claro, es el mismo, pues, ¿no? Él estudió psicología y también entró al ámbito de la filosofía. Ahora, mira, yo sé que algunos pueden confundir esto o les puede causar confusión y es totalmente normal y natural que ustedes digan como utilidad, uy, esto es utilitarismo. No, no es utilitarismo y te voy a explicar por qué. Mira, el utilitarismo es una corriente ética, ética. No tiene relación con esto que es nociología. Fíjate, separa disciplinas. Tienes que separar las disciplinas. Una cosa es el utilitarismo, que es una corriente ética, y otra cosa es el pragmatismo, que es una corriente nociológica. ¿Ya? Nociológica. Ahora, mira, ¿qué te dice el pragmatismo? Algo es verdadero solo si es útil o beneficioso para nosotros. Primera diferencia importante. Los utilitaristas te dirían que algo es, en primer lugar, es verdadero. No, pues acá está la clave, pues si te están hablando de verdadero, verdadero es un concepto ético o nociológico. La verdad es un concepto ético, es nociológico, es nociológico.
Los utilitaristas te dicen algo es bueno si es útil, ¿te acuerdas? Algo es bueno si es útil para la mayoría, ¿correcto? El pragmatismo te dice algo es verdadero. Una cosa es bueno y otra cosa es verdadero. El pragmatismo te dice algo es verdadero si es útil para nosotros. Ojo, no para la mayoría, para nosotros. Es decir, está más enfocada en el individuo, en el individuo. ¿Ya? Entonces, mira, ¿y por qué dice esto William James? ¿Por qué dice William James esto? William James, no sé si en psicología cuando lo han visto te han contado un poco más. Quizás no, es normal. Pero bueno, para entender esto sí es necesario explicar un poquito, ¿no? William James se dedicó a la psicología y a la filosofía también porque desde muy chico tuvo un conflicto interno, ¿ya? Se preguntaba si Dios existía o no existía. Siempre tuvo esa duda existencial, si Dios existía o no. Siempre fue un tema que lo atormentó, digamos. Pero, pero llegó un momento de su vida, en que se dio cuenta de que podemos construir argumentos tanto a favor como en contra de la existencia de Dios. O sea, jamás vamos a saber si Dios existe o no existe, ni podemos estar seguros de que existe o de que no existe. Entonces, frente a eso, William James va a decir, bueno, si no podemos saber si existe o no, y además es inútil, no vamos a llegar jamás a una certeza sobre eso. Es más, quizás es incluso absurdo estarnos preguntando si existe o no existe. Lo que verdaderamente importa es si creer o no creer en su existencia nos hace bien o nos hace mal. O sea, ¿cuáles son las consecuencias? Eso es lo que importa más. Si creer en Dios nos hace bien, entonces para nosotros será verdadero que Dios existe. Para nosotros Dios será una realidad en la medida en que creer en Él nos produce efectos positivos. Ahora, si a ti te da igual, si creer o no creer en Dios te da lo mismo, ¿no? Entonces, para ti Dios no existe. Y punto. En otras palabras, para James es absurdo ponerte a discutir, supongamos que tú eres un creyente con un ateo, o si tú eres ateo con un creyente. Cada uno va a ver las cosas de manera distinta, porque para el creyente quizás su creencia se basa en lo que a él le beneficia creer en Dios. Entonces nunca se van a entender, porque a ti te da igual creer en Dios, no te sirve de nada creer en Dios, pero a él sí. Entonces su experiencia es completamente diferente, ¿sí? Entonces tratar de convencer a alguien de que es verdad o es mentira que Dios existe no tiene ningún sentido, ¿correcto? A ver, claro, si te das cuenta es bien individualista, es bien, ¿no? Ahora, quiero que me digas tú, a ver, a partir de lo que hemos conversado, lo que te he explicado. Esto que plantea William James, ¿a quién te hace recordar? A esto de que no vamos a llegar a una verdad universal. ¿Dios existe, es válido para todos? No, porque no a todos les sirve creer en Dios. ¿Se entiende? Por lo tanto, para uno puede ser verdadero que Dios existe y para otro puede ser falso que Dios existe. ¿Correcto? ¿A quién te hace recordar? Claro, es relativista. Es relativista, claro, exacto. Es relativista, pues. La verdad se define por lo que trae consecuencias positivas para el individuo. Lo que para mí puede ser verdadero porque a mí me beneficia, para ti puede ser falso porque no te beneficia.
los sofistas, ¿correcto? Esa es la visión pragmatista de William James. Muy bien. Vamos a quedarnos ahí. Yo creo que se ha entendido por qué no es lo mismo que el utilitarismo, ¿no? Y lo he explicado porque siempre Samantha dice, ¿para qué peleas si a ti te... Claro, algo así, ¿no? Algo así más o menos es lo que plantea William James, sí es cierto. Entonces, como les decía, ahí dónde está. Eso acá. Mm, a ver, a ver, a ver. Ahí, acá está. Les voy a compartir cuando nos queda. Nos quedan unos minutitos. Ahí les voy a compartir el material para responder las preguntas, ¿ya? Pero creo que ha quedado claro por qué no es lo mismo que el utilitarismo, ¿no? El utilitarismo es diferente, pues, ¿no? Es una corriente ética, busca el bienestar general, el bienestar de la mayoría, ¿no? Muy diferente. En el pragmatismo estamos hablando de la verdad, no del bien, de la verdad. Bien, chicos. Empezamos entonces, a ver, vamos a resolver algunas preguntitas. Uno. El acto del conocimiento implica una relación activa entre sujeto y objeto. No basta registrar datos. La validez del conocer depende de cómo se articulan las estructuras del sujeto, las propiedades del objeto y el criterio de verdad adoptado. Esto reabre el problema clásico sobre qué garantiza realmente que conocer sea posible. De acuerdo a lo que se indica en el texto, conocer es... Está fácil, creo, ¿ah? Claro, muy bien, casa. Lo que articula aportes del sujeto y del objeto y llega a la verdad. Correcto. Muy bien. Claro, te habla de eso, pues, ¿no? De las estructuras del sujeto, las propiedades del objeto y el criterio de verdad. La C. Dos. Las teorías de la verdad ofrecen criterios distintos. Utilidad práctica, ahí está el pragmatismo, mira. Utilidad práctica, adecuación a la realidad, correspondencia, acuerdo ideal, consenso o prescindencia del concepto de verdad, deflacionarismo. Ya. Evaluarlas requiere distinguir entre criterios ontológicos y criterios funcionales. A ver, ¿cuáles son verdaderas y cuáles son falsas? ¿El pragmatismo vincula la verdad con la utilidad de la creencia? Sí o no. Sí, ¿no? Algo es verdadero si es útil, ¿no? Esto es verdadero. Dos, la correspondencia define la verdad como la coherencia interna. Algo es verdadero si es coherente. No, eso es verdad como coherencia. Coherencia interna no, porque la correspondencia se refiere a un hecho externo, algo de la realidad. Acuérdate, un hecho externo. Dos, no. Tres, la teoría consensual basa la verdad en un acuerdo ideal, ¿sí? Eso es lo que dice justamente el texto, ¿no? Algo será verdadero si todos lo consideran verdadero. Esto es cierto. Y la cuatro, la teoría deflacionaria equipara, ¿es verdadero afirmar la proposición? La prescindencia del concepto de verdad, sí, esto es verdadero, la clave sería casita. Verdadero, falso, verdadero, verdadero. ¿Correcto? Muy bien. Sí, creo que también dentro de todo está fácil, ¿no? Ya. Tres. A ver. Desde una perspectiva centrada en el objeto, el conocimiento es un proceso donde las propiedades del objeto se proyectan hacia el sujeto cognoscente. Esta relación implica una doble trascendencia, de sujeto al objeto y del objeto al sujeto, aunque es el objeto el que determina al sujeto. Ya.
Así, conocer significa que el sujeto recibe una configuración del objeto, pero no el objeto mismo, sino una imagen que conserva sus rasgos esenciales. Esta representación distinta pero objetiva media entre sujeto y objeto y permite que la conciencia aprenda cognitivamente lo que se presenta. ¿Qué alternativa expresa mejor la idea central del texto? ¿Qué dicen? Casita, beso. A ver, la B dice el objeto solo se conoce cuando es captado íntegramente, pero acá dice que lo conoce íntegramente. Dice, pero no el objeto mismo. Dice, mira, es el objeto el que determina al sujeto. Así, conocer significa que el sujeto recibe una configuración, pero no el objeto mismo, no el objeto mismo, sino una imagen que conserva sus rasgos esenciales. Entonces, el sujeto capta íntegramente al objeto. Íntegramente no, porque íntegramente sería que lo conoce completamente, de manera absoluta, ¿no? Y acá no, acá habla de sus rasgos esenciales, sí, pero no de una captación absoluta. Claro, la clave es la C. El conocimiento surge por la determinación del objeto sobre la imagen formada. Claro, el objeto determina al sujeto porque le produce una imagen al sujeto, una imagen del objeto al sujeto. El sujeto tiene una imagen gracias al objeto. El objeto produce una imagen determinada en el sujeto. Es la C, no es íntegro, no es íntegro. Por eso dice, no el objeto mismo. Sus rasgos esenciales sí, pero eso no significa íntegro. Íntegro es todo, es la C. A ver, 4. A partir del texto se puede inferir que, ¿qué se puede inferir? A ver. Claro, ahí sí es beso. El objeto aporta los contenidos que estructura la representación objetiva. Exacto. El objeto es el determinante, según este texto, ¿no? Correcto. 5. Michel Foucault se puso en contra de la idea de una verdad objetiva en su libro Las palabras y las cosas de 1966. Michel Foucault, por cierto, es un filósofo ya más reciente, de la década de los 60, 70. Algunos lo consideran un filósofo posmoderno, ¿no? La característica de los filósofos posmodernos es que son relativistas, subjetivistas, la mayoría de ellos, ¿no? No solamente señalaba que los discursos no concordaban con la realidad, sino que llegaba a sostener, mediante la genealogía de la formación de los conocimientos, la muerte del sujeto y la imposibilidad de llegar a un saber cierto, ¿m? En contra de la verdad objetiva. Entonces, ¿qué dicen? Casita, casita. Claro, sería la C, pues, ¿no? La verdad como correspondencia, no más que por correspondencia. Parece raro eso. Pero claro, tiene que ser la C, la verdad como correspondencia. Está cuestionando. No está de acuerdo él con la idea de que se puede alcanzar una verdad objetiva o un conocimiento seguro. Es la C. ¿Ya? Pregunta 6. Un científico considera que para realizar una investigación científica se requiere realizar una suposición acerca de una ley. ¿Ya? Luego tenemos que calcular las consecuencias de dicha suposición para evaluar qué implicaría tal ley. Después comparamos los resultados del cálculo con lo que acontece en la naturaleza a través de un experimento, sea a través de la experiencia. Si no concuerda con el experimento o con la experiencia de las cosas, entonces es falso. Ahora bien, este punto de vista de científico puede asociarse directamente con
si no concuerda con el experimento o con la experiencia, entonces es falso. Obviamente, ¿cuál será? Dedito, muy bien, dedito, ¿no? Se puede asociar con la teoría de la verdad como correspondencia. Correcto, muy bien. Seguimos. Pregunta 7. Los pragmatistas sostienen que no existe un modo único y definitivo en que son las cosas. Por ello, en vez de la clásica oposición apariencia-realidad, proponen distinguir entre descripciones más o menos ventajosas para la acción y la autocomprensión, ya sea del mundo o de nosotros mismos. Entonces, uno, el pragmatismo convierte la utilidad en criterio suficiente para identificar lo que es real, ¿sí o no? El pragmatismo convierte la utilidad en criterio suficiente para identificar lo que es real. Lo que es real, no, porque dice, mira, los pragmatistas sostienen que no existe un modo único y definitivo en que son las cosas. Entonces, para ellos, lo que es real o no es real es secundario, no es lo que realmente importa. Esto es falso. Lo que importa es si algo es útil. Dos, la distinción clásica entre apariencia y realidad se considera irrelevante para la práctica filosófica. Correcto. La incertidumbre acerca de cómo son las cosas en sí mismas es un problema que el pragmatismo intenta superar. La incertidumbre acerca de cómo son las cosas en sí mismas. No, ellos dejan de lado eso. Dicen, no existe un modo único de decir cómo son las cosas. Entonces, ese problema no les importa. Y cuatro, para el pragmatismo, las descripciones deben jerarquizarse según su funcionalidad, no según su correspondencia con un mundo independiente. Claro, entonces podemos decir que algo es verdadero o es falso según sea útil o no sea útil. Eso es correcto, es dado. ¿Se entiende? Es dadito. Muy bien. A ver, 8. Si renunciamos a la idea de que existen dominios estrictamente delimitados, también debemos abandonar la ficción de los significados rígidos, dado que palabras, proposiciones e incluso principios varían según los contextos. Debemos abandonar la ficción de los significados rígidos. Mira, varía según los contextos en los que se aplican, como las culturas, lenguajes, prácticas profesionales interactúan continuamente, resulta insostenible hablar de objetividad o de significados fijos dentro de márgenes estables. El objetivismo y el relativismo imponen límites que no aparecen en la práctica real. Además, presuponen erróneamente que quienes colaboren en actividades complejas actúan de manera insensata. En este sentido, tanto el objetivismo como el relativismo son ilusiones teóricas. Entonces, en relación con el conocimiento del texto se desprende. ¿Qué se desprende del texto? Claro, es la C. La variabilidad de los enunciados en distintos contextos produce dificultades que exceden lo meramente comunicativo. Exacto, porque justamente está haciendo alusión al problema que hemos estado hablando, ¿no? Si podemos hablar de una verdad de manera objetiva o no. Va más allá de la comunicación, ¿no? Es la C. Muy bien. Bien, chicos, ya estamos en la hora, así que les dicto las claves que faltan. Ya, hemos avanzado, yo creo regular, así que las que faltan yo creo que las pueden resolver en media hora. Dense tiempo para practicar hoy día, una media horita, hasta donde lleguen, ¿ya? Les dicto. La 9 es dado, 10 barco, 11 barco, ¿ya? 12 avión, 13 casa, 14 casa,
15 dado, 16 casa, 17 dado, 18 barco, 19 casa y 20 dado. ¿Ya? Bien. Entonces ya nos estamos viendo la próxima semana. Me parece que nos toca epistemología. Y es un tema que ese sí siempre viene, ¿ya? Entonces traten de por ahí repasar algo, si pueden, antes de la clase. ¿Ya, chicos? Cuídense mucho. Un abrazo, que les vaya bien. Nos vemos la próxima semana, ¿ya? Chao, chicos. Nos vemos, nos vemos. Gracias.